¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy veremos la enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad intestinal inflamatoria agrupa tres grandes grupos de patología: la colitis ulcerosa crónica idiopática, la enfermedad de Crohn y colitis interminada por diferente etiología infecciosa mayormente. Un parangón entre lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Le adelanto que estas son las dos patologías más importantes dentro del grupo de las patologías inflamatorias que tiene una etiopatogenia autoinmune. La enfermedad de Crohn se caracteriza porque afecta a todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Afecta a tres capas del tubo digestivo. Produce en general poca diarrea y en general no da hemorragia. Está asociado a un síndrome de mala absorción intestinal. La presentación frecuente es un dolor abdominal crónico. Afectación desde el punto de vista histopatológico, afecta a las tres capas, es una inflamación transmural. El compromiso discontinuo de la mucosa, es decir, en forma saltatoria desde la boca hasta el ano, hay áreas que están sanas y áreas que están comprometidas durante las crisis. Desde el punto de vista de la inflamación, es una inflamación granulomatosa, donde se preserva, se respeta la región del recto. Presenta, además de las complicaciones intestinales propias, ¿no es cierto?, que pueden llevar a un cuadro quirúrgico, también presenta complicaciones sistémicas, más frecuente que afecte la región del ilion, la porción terminal del intestino delgado, y que presente anticuerpo positivo ASCA. En cambio, la colitis ulcerosa afecta solamente al intestino grueso, afecta la capa mucosa, es más superficial la inflamación en esta patología. Diarreas son frecuentes e intensas y acompañadas de hemorragia. No hay, en general, ¿no es cierto?, compromiso de mala absorción intestinal. No es frecuente el dolor abdominal intenso. Es un cuadro, como dijimos, desde el punto de vista histopatológico superficial. El compromiso es continuo, ¿no es cierto?, que comienza en la región del recto y sube en forma ascendente. Presenta también pseudopólipo dentro de la mucosa afectada. Afecta recto y ano siempre y va ascendiendo con la gravedad de los cuadros y la extensión de los cuadros. También presenta complicaciones sistémicas que vamos a comentar. Por tanto, en esta diapositiva vemos, ¿no es cierto?, que la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, va a afectar diferentes componentes del tubo digestivo en forma segmentada, áreas comprometidas, ¿no es cierto? Vemos parte del intestino delgado, zonas que están sanas y zonas que están comprometidas, ¿cierto? En parte del colon, cuando lo compromete, tenemos el ciego y parte del colon ascendente, parte del colon transverso, parte del colon sigmoide. En cambio, la colitis ulcerosa se caracteriza porque su inicio es en la región del recto, comprometiendo ano y recto y en forma ascendente, ¿no es cierto?, con los sigmoide, con ascendente, transverso, ascendente, y se caracteriza porque no compromete al intestino delgado. La enfermedad de Crohn es una condición inflamatoria idiopática, no conocemos por qué se produce la etiología exacta, crónica, con propensión a afectar la porción distal del ilion, pero puede ser cualquier parte del tubo digestivo. La incidencia de los casos fluctúa entre 3,6 y 8,8 por cada 100.000 pacientes. La prevalencia, 200 casos por cada 100.000 pacientes. Riesgo relativo en familiares de primer grado mayores a 14 a 15 años.
Estado socioeconómico elevado, mayor riesgo. Más frecuente desde el punto de vista de género en las mujeres, afectando la tercera y sexta década de la vida predominantemente. Factor protector, la lactancia materna. Factor de riesgo, el tabaquismo crónico. Fisiopatología. Hay factores genéticos asociados a la enfermedad, factores predisponentes genéticos, factores ambientales, ¿cierto? La flora local del intestino. Evidencias de infecciones bacterianas que gatillan el proceso inflamatorio, el primer evento que desencadena finalmente una patología autoinmune a nivel de la mucosa intestinal, en las cuales las células presentadoras de antígenos, los linfocitos B, los linfocitos T, van a liberar y reaccionar contra esta mucosa, produciendo y perpetuando la inflamación intestinal, factores locales como el óxido nítrico, factores de crecimiento. Por lo tanto, también van a estar presentes los polimorfos nucleares en esta inflamación, en primer lugar, aguda, que luego se hace crónica posterior a una infección generalmente bacteriana o viral. Presencia de eosinófilos como respuesta a reacciones alérgicas locales, a polimorfos nucleares neutrófilos y monocitos, todos los cuales van a perpetuar la inflamación liberando leucotrienos, eukosanoides, que permiten que la inflamación sea constante y crónica en el tiempo. Desde el punto de vista patológico, la inflamación, como dijimos, en la enfermedad de Crohn es transmural y focal del intestino. En una fase inicial hay úlceras aptosas, superficiales, menores de 3 milímetros de extensión, con un halo de eritema. En úlceras más grandes podemos ver una forma más estelar, lineales o serpiginosas, de aspecto adoquinado, la mucosa inflamada, asociado a inflamaciones granulomatosas, 70% de los casos, no gaseosas, en zonas activas o normales, en cualquier capa de la pared intestinal. Y, ¿no es cierto?, si vamos a compromiso de ganglios linfáticos mesentéricos. Aquí vemos parte del aspecto adoquinado que presenta la mucosa inflamatoria. ¿Se fijan? En la enfermedad avanzada dijimos que presenta, ¿no es cierto?, un compromiso transmural. Ya en la enfermedad avanzada va produciendo mucha fibrosis, lo cual puede llevar a la formación de estenosis como complicación del tubo digestivo, a abscesos intraabdominales, a fístulas, ¿no es cierto?, comunicación anómala entre el lumen del tubo digestivo y el exterior de la pared del tubo digestivo, o producir una perforación libre. Afectación de la serosa puede producir adherencia que pueden llevar también a obstrucción intestinal. ¿Ok? Por lo tanto, puede afectar porciones discontinuas del intestino, lesiones salteadas, que es lo característico de la enfermedad de Crohn, como estamos viendo acá. Aquí vemos un compromiso más del intestino delgado, la porción ileal terminal. Aquí vemos un compromiso de la porción distal del ilion y la porción del comienzo del intestino grueso, la porción del ciego, ¿no es cierto?, del colon ascendente, parte de compromiso del colon transverso y parte de un compromiso del colon descendente. El compromiso que se llama iliocólico, o sea, de intestino delgado y colon. Solo colon, solamente la afectación parte, ¿no es cierto?, en el colon, con ascendente ciego, con ascendente en el ángulo cólico izquierdo en la imagen, colon descendente, recto y ano, o en varios segmentos del tubo digestivo, estómago, acá estamos viendo, parte intestino delgado, parte colon, etc. Envoltura grasa, útil para identificar segmentos afectados durante la cirugía, que es patognomónico de la inflamación, ¿no es cierto?
Nuevamente un parangón entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La localización en la colitis ulcerosa va a empezar en la región rectal y luego se extiende en forma proximal, en forma ascendente. En cambio, en la enfermedad de Crohn, un 50% respeta el recto y va a afectar cualquier tramo del tracto gastrointestinal, sobre todo el líneon terminal y el colon derecho. Desde el punto de vista de la microscopía, desde el punto de vista histopatológico, afecta solo a la mucosa y la colitis ulcerosa, es más superficial. En cambio, la enfermedad de Crohn es transmural, afecta toda la pared del intestino, del tubo digestivo, presentando un infiltrado inflamatorio en específico en la colitis ulcerosa, mientras que la enfermedad de Crohn presenta granulomas no gaseosos en un 50% de los casos. Hay agregados linfoides en la enfermedad de Crohn, no así en la colitis ulcerosa. Abscesos crípticos en la colitis ulcerosa con presencia de polimorfos nucleares. En cambio, en la enfermedad de Crohn es raro. Nuevamente, el parangón en la presentación clínica de la colitis ulcerosa versus la enfermedad de Crohn presenta tenesmo, es decir, ganas de defecar por inflamación de la mucosa anorrectal. En cambio, en la enfermedad de Crohn es característica la fiebre, la diarrea más el dolor abdominal. En la colitis ulcerosa se presentan diarreas sanguinolentas, no así en la enfermedad de Crohn, que se pueden palpar más palpable. El tabaco lo empeora. En cambio, en la colitis ulcerosa hay mejoría con respecto al tabaco. Por lo tanto, depende de las complicaciones de los segmentos inflamados y pueden producir, ¿no es cierto?, enfermedades fibroestenóticas, una enfermedad fistulizante o una enfermedad inflamatoria agresiva, todo lo cual puede traer como consecuencia síntomas constitucionales en los pacientes, sobre todo en población pediátrica que retrasa el crecimiento en los niños. En un 25% de los casos las manifestaciones son extraintestinales, sistémicas, ¿no es cierto?, fuera del intestino. 80%, en un 80% afecta al intestino delgado. Casi todos tienen enfermedad ileocecal. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Y solamente un 20% va a afectar al colon. Ya tenemos un cuadro de manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Desde el punto de vista dermatológico, produce eritema nudoso, pioderma gangrenosa. Desde el punto de vista reumatológico, produce artritis periférica, espondilita anquilosante, afectando la columna vertebral, una sacroilitis en la unión de la columna vertebral con la pelvis, con el sacro. A nivel ocular, produce conjuntivitis, ¿no es cierto?, uveitis, iritis y epiescleritis aguda. A nivel del hígado, produce alteraciones hepatobiliares, produciendo esteatosis hepática, colelitiasis, cálculo en la vesícula, colangitis esclerosante primaria, inflamación de la vía biliar, pericolangitis. Desde el punto de vista urológico, puede producir nefrolitiasis, obstrucción ureteral y también en forma miscelánea y diversa puede estar también relacionado con la enfermedad tromboembólica en los pacientes. Puede producir vasculitis, osteoporosis, endocarditis afectando el corazón, miocarditis o afectando los pulmones y corazón con una pleuro-pericarditis, afectando las serosas que envuelven a estos órganos. Enfermedad intersticial del pulmón, amiloidosis y también pancreatitis. Desde el punto de vista sistémico, por lo tanto, presenta diversas manifestaciones que pueden ser tremendamente severas. Diagnóstico. El diagnóstico va a ser dado por la presentación clínica
de los hallazgos en el paciente con hallazgos confirmados por pruebas endoscópicas, radiológicas e histopatológicas. En la colonoscopía con intubación del hilo terminal se pueden observar ulceraciones, cambios mucosos polipoides, apariencia de adoquinado, áreas que están respetadas y áreas que están afectadas. En la tomografía axial computarizada pueden detectarse complicaciones como son los abscesos intraabdominales y otros trastornos que puede presentar el paciente como complicaciones extraintestinales. En la esófago gastro-duodenoscopía, en afectación del tracto alimentario más proximal, ¿no es cierto? Nos va a ser de utilidad para descartar compromisos más proximales del tubo digestivo. Recordar que la enfermedad de Crohn afecta en forma intermitente el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. La cápsula endoscópica, ¿no es cierto?, cuando afecta al intestino delgado, ¿cierto? La vamos a solicitar, que vemos zonas que están inflamadas con zonas sanas. Anticuerpo citoplasmático perinuclear contra neutrófilos, PA-ANCA, anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, llamado ASCA, es más frecuente en la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerosa. Por lo tanto, nos ayuda mucho a discriminar los dos tipos de inflamación intestinal entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ASCA positivo y anticuerpo ANCA negativo, uno debe sospechar una enfermedad de Crohn. En cambio, con anticuerpo ASCA negativo y anticuerpo ANCA positivo, uno debe sospechar una colitis ulcerosa. Por lo tanto, la histología va a resolver el problema en forma definitiva. El diagnóstico es histopatológico, una biopsia de la mucosa enferma. Nuevamente lo mismo, vemos la imagen como en forma saltatoria se va presentando en la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, el compromiso de la mucosa del tubo digestivo. En cambio, la colitis ulcerosa afecta la porción del recto y ano y en forma ascendente. ¿Ok? Nuevamente las complicaciones entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Complicaciones como el megacolon tóxico tremendamente grave que pone en riesgo vital al paciente. Una perforación que puede llevar a una peritonitis o un abdomen agudo, ¿no es cierto? Una perforación o presentar malignización en el tiempo por estas inflamaciones crónicas que presenta sobre todo la región del recto ano. La enfermedad de Crohn va a ser una de las complicaciones importantes, la obstrucción del tubo digestivo, causando estenosis o fístulas perianales, por ejemplo. ¿Ok? Dentro de los diagnósticos diferenciales que tiene la enfermedad de Crohn, debe hacerse, como dijimos, con la colitis ulcerosa, con el síndrome de intestino irritable, que corresponde a la colonopatía funcional, la isquemia mesentérica, enfermedades vasculares del colágeno, de la esfera reumatológica, diagnóstico diferencial con un carcinoma de la mucosa gastrointestinal y los diagnósticos diferenciales con linfoma, uno de los tipos de tumores hematológicos que afectan a los ganglios. El diagnóstico diferencial con la enfermedad diverticular, estos saquitos que va presentando el colon por este aumento de la presión en el lumen. Y además hacer el diagnóstico diferencial con la enteritis infecciosa. Tratamiento paliativo para los síntomas, disminuir las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, crónica, de por vida, que el paciente tiene que conocer y convivir con ella. Por tanto, va a haber un tratamiento médico más apoyo nutricional tipo paciente. Tratamiento médico
Tenemos antibióticos en complicaciones infecciosas, cuando haya enfermedades perianales, por ejemplo, fístula enterocutánea, enfermedad activa de la enfermedad del colon, se van a dar antibióticos. También se van a dar antiinflamatorios locales o sistémicos dados por los antiinflamatorios llamados aminosalicilatos. El más frecuente es el ácido 5-aminosalicílico, la mesalamina, la cual induce la remisión de la enfermedad. También se va a utilizar cuando el cuadro no cede, ¿cierto? La inflamación es muy intensa, corticosteroides, que van a inducir la remisión, van a prevenir la recaída y una vez que controlen la sintomatología, retirarlos cuando remitan los síntomas para no causar un síndrome de Cushing secundario a fármaco. Tratamiento médico, si el cuadro sigue siendo agresivo, recuerden que es una patología autoinmune, por lo tanto vamos a usar medicamentos inmunosupresores, vamos a usar antimetabolitos de tiopurinas, como la azatioprina o el cimercaptopurina, los cuales van a inducir la remisión del cuadro, mantienen la remisión y permiten de alguna manera también reducir el uso de los glucocorticoides con las consecuencias que tiene en usarlo por largo tiempo. También se va a utilizar cuando no remite en forma adecuada la inflamación metotrexato, cuando no responde a la tiopurina para el control sintomático de la inflamación del tubo digestivo. También se pueden emplear anticuerpos monoclonales, infliximab contra el factor de necrosis tumoral, lo cual induce la remisión del cuadro, promueve el cierre de fístulas enterocutáneas si existen. No con sepsia activa. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones para la intervención quirúrgica en la enfermedad de Crohn. Inicio agudo grave de la enfermedad, es decir, la presencia de una colitis de Crohn, que afecta más a la porción del colon, presentando además un megacolon tóxico, que es sumamente rara la presentación. Fracaso del tratamiento médico, síntomas persistentes a pesar del uso prolongado de esteroides, recurrencia de síntomas cuando se reduce la dosis alta de esteroides, complicaciones inducidas por fármacos, como suele ser una enfermedad de Cushing secundaria a los corticoides y una hipertensión secundaria también al uso de corticoides. Desarrollo de complicaciones de la enfermedad, lo cual pudiera producir una obstrucción del tubo digestivo intestinal, una perforación, causando una peritonitis, fístulas complicadas, hemorragia y riesgo en el tiempo de malignizarse con un tumor maligno de la mucosa inflamada. Tratamiento quirúrgico, resección intestinal segmentaria, en enfermedad evidente a simple vista, seguida de una anastomosis primaria. También se hace una estenoplastía, que permite preservar el área de la superficie intestinal estenosada. Esto ocurre en enfermedades tensas y una estenosis fibrosa muy severa. Aquí estamos viendo las diferentes técnicas que se usan para la zona estenosada. Por ejemplo, en la imagen A se muestra que está estenosada esta zona y se hace un corte a lo largo del tubo del intestino y en sentido transversal se hace la sutura aumentando el lumen de la zona estenosada. Lo mismo que la técnica que se realiza abajo, ¿no es cierto? Colitis ulcerosa. La incidencia de colitis ulcerosa es de 2.2 a 14,3 casos por cada 100.000 habitantes. La edad de inicio, hay dos picos también, entre los 15 y 30 años y entre los 60 y 80 años de edad. Es igual
en ambos sexos, en ambos géneros, entre hombres y mujeres. Factores protectores, tabaquismo y la apendicectomía en estas pacientes. Etiología. Las diferencias geográficas consistentes en la incidencia sugieren un factor ambiental como es la dieta o infecciones. Por lo tanto, dentro de la etiología, la interacción entre el sistema inmunológico, la barrera de mucosa del intestino y diversos agentes infecciosos van participando de alguna manera en la patogenia de la enfermedad intestinal inflamatoria. No se conocen exactamente los mecanismos por los cuales estas interacciones generan finalmente la enfermedad, relacionado con el tabaquismo, alcohol, antecedentes familiares, día 30% de los casos, relacionado también con el uso de anticonceptivos orales y también con patología autoinmunitaria o defectos del sistema inmunitario. Colitis ulcerosa puede afectar el hilo terminal, produciendo una ileitis por flujo retrógrado, que no es lo común. Se infiltran con células en su etiopatogenia inflamatoria la mucosa y submucosa del colon. Recuerden que la colitis ulcerosa es más superficial el compromiso con relación a la enfermedad de Crohn. Produce atrofia de la mucosa, absceso en la cripta. La endoscopía muestra una mucosa friable y pseudopólipo inflamatorio. Afección latente. La mucosa del colon puede aparecer normal en endoscopía y en un estudio microscópico. Larga duración, puede estar reducido el colon en el tiempo por esta inflamación crónica y reemplazarse la mucosa por cicatrices. Por lo tanto, tenemos presentaciones desde el punto de vista clínico, anatomopatológico, diferentes en la colitis ulcerosa, crónica idiopática. Podemos tener un compromiso del recto solamente causando una proctitis. Puede haber un compromiso del recto y colon izquierdo causando una colitis del lado izquierdo. Puede haber un compromiso un poquito más extenso del recto y colon sigmoide, produciendo una proctosigmoiditis, o puede afectar todo el intestino grueso, el recto y la totalidad del colon, llamado pancolitis. ¿Ok? Clínica de la colitis ulcerosa. Los síntomas se relacionan con el grado de inflamación de la mucosa y la extensión de la colitis desde el punto de vista ascendente. Recuerden que el compromiso es anorrectal y va ascendiendo en extensión hacia el resto del colon, desde la periferia hacia proximal. Por tanto, puede presentar diarrea sanguinolenta y un dolor abdominal tipo cólico característico de la víscera hueca. Puede producir proctitis, la sensación de tenemo, sensación de que está lleno el recto producido por la inflamación en la zona. Dolor intenso del abdomen más fiebre. Esto está asociado a colitis fulminante o megacolon tóxico, que es muy grave, que hay que sospecharlo. Al examen físico puede presentar un examen físico inespecífico, desde hipersensibilidad y distensión abdominales mínima hasta una peritonitis franca. Diagnóstico va a requerir un diagnóstico por medio de exámenes de imagen más invasivos, como es la colonoscopía, y por medio de este examen se puede tomar una biopsia de la mucosa para hacer el diagnóstico. La enfermedad activa va a presentar aumento de la PCR, va a haber alteración de recuento de plaquetas, la velocidad de cimentación ahora va a estar aumentada y va a presentar una disminución de la hemoglobina. Desde el punto de vista sigmoidoscopio o colonoscopio, se va a realizar un examen llamado sigmoidoscopía o colonoscopía en ausencia de enfermedad aguda para el diagnóstico de la patología.
Se puede realizar un enema de bario, en las cuales se da un medio contraste que es el bario y se toman radiografías seriadas, donde se puede observar la granulación fina de la mucosa. Por lo tanto, el engrosamiento de la mucosa y úlceras superficiales va a estar indicado. Las úlceras profundas pueden tener aspecto de broche de collar, lo que indica que han penetrado en la mucosa. También puede realizarse un TAC, que puede mostrar engrosamiento ligero de la pared menos de 1,5 centímetros, densidad heterogénea de esta, ausencia de engrosamiento del intestino delgado, incremento de la grasa perirrectal y presacra, aspecto de recto en diana y adenopatía. Todo eso puede ser detectado con la tomografía axial de la región abdominopélvica. Diagnóstico diferencial que debe realizarse de la colitis ulcerosa es con las colitis infecciosas de diferente etiología, con la bacteria Campylobacter jejuni, con la entamoeba histolítica que produce la mediasis, con el Clostridium difficile que produce una toxina, con la Neisseria gonococcus y la Salmonella y Shigella. Manifestaciones extraintestinales que puede presentar la patología. Recuerden que como son patologías autoinmunes, si bien es cierto, comprometen el tubo digestivo, presentan manifestaciones sistémicas extraintestinales. Entre ellas pueden afectar al hígado, el sitio más común, ¿no es cierto?, presentando un porcentaje de 40 a un 50% de compromiso, con infiltración grasa hasta una cirrosis hepática en un 2 a 5% de los casos, tremendamente grave. Una colangitis esclerosante afectando la vía biliar primaria, produciendo estrechez de los conductos biliares intrahepático y extrahepático. Puede producir una pericolangitis, puede estar asociado a un carcinoma de conductos biliares, que se van a presentar 20 años antes que en las personas sin la enfermedad intestinal inflamatoria. Estar asociado a artritis crónica, sacroileitis y espondilitis anquilosante, que es importante dentro de las patologías autoinmunes, la afectación reumática, afectando partes blandas y articulaciones fundamentalmente. 10% de lesiones oculares produciendo uveitis, iritis, episcleritis, ¿no es cierto?, y conjuntivitis, clásico de las infecciones autoinmunes. También produce entre un 5 y un 15% de los casos eritema nodoso, pioderma y gangrena del punto de vista cutáneo. Por lo tanto, podemos ver un resumen de las manifestaciones clínicas sistémicas que producen este cuadro autoinmune. Uveitis, espondilitis anquilosante que afecta a la columna vertebral, colangitis esclerosante que afecta a la vía biliar, que puede llevar a una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática. Eritema nodoso en la parte cutánea, síndrome de mala absorción, afectando la absorción también por el compromiso de las vías biliares, ¿no? Puede afectar las articulaciones, partes blandas, produciendo diferentes dolores difusos en el sistema osteomuscular relacionado con las articulaciones. Piodermia gangrenoso también asociado a la parte cutánea distal. Tratamiento médico, el objetivo es disminuir la inflamación y aliviar los síntomas del paciente. Al igual que en la enfermedad de Crohn, se usan más o menos los mismos medicamentos. Los fármacos de primera línea van a ser los salicilatos para la inflamación aguda, la sulfasalacina, la 5-asa y compuestos relacionados, los cuales van a disminuir la inflamación, inhiben la producción de la ciclooxigenasa que produce prostaglandina y la 5-lipoxigenasa en mucosa. Con eso se disminuyen los leucotrienos que producen quimiotaxis, que son proinflamatorios en la mucosa intestinal. Antibióticos, ¿no es cierto?, como el metronidazol, la quinolona, van a ser usados, sobre todo
en colitis ulcerosa fulminante o que presentan megacolon tóxico de alta mortandad. Corticosteroides, al igual que la enfermedad de Crohn, en exacerbaciones agudas, los cuales van a llevar una mejoría entre un 75 al 90% de los casos. Corto tiempo por los efectos adversos que tienen los corticosteroides. Orales, parenterales y en enema según la indicación, según la manifestación clínica de la colitis, según la intensidad. Fármacos inmunosupresores, al igual que la enfermedad de Crohn, la azatioprina y la cimercaptopurina, que son antimetabolitos que interfieren con la síntesis del ácido nucleico y reducen la proliferación de las células inflamatorias. Indicaciones cuando hay fracaso por parte de la primera línea de los salicilatos o dependencia por parte del paciente o resistencia ya a los corticosteroides. Casi siempre requiere corticosteroides concomitantes, acompañando a la terapia inmunosupresora. Inicio de acción entre las 6 a 12 semanas del cuadro clínico. También se usan anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral como el infliximab. También se puede usar ciclosporina, que es un inmunodepresor que interfiere con la función de las células T, sobre todo en exacerbaciones agudas, tras lo cual hay un 80% de mejoría después de 2 semanas. Y también se pueden usar, al igual que la enfermedad de Crohn, metotrexato, que son antagonistas del folato, interviniendo también en la replicación del sistema inmunológico que está afectando al organismo, produciendo una inmunosupresión. Mejoría 50% tras su administración. Indicaciones quirúrgicas de la colitis ulcerosa. Urgente cuando hay una hemorragia masiva que pone en peligro la vida del paciente. Urgente cuando se presenta con megacolon tóxico. Urgente cuando se produce una colitis fulminante que no responde al tratamiento médico. O cirugía electiva, cuando no hay una respuesta al tratamiento médico eficaz y hay un riesgo de complicaciones. También se realiza cirugía electiva cuando hay riesgo de cáncer colorectal y la presencia de displasia en la biopsia de la mucosa del colon comprometido. ¿Ok? Por lo tanto, resumiendo, se va a hacer cirugía urgente cuando hay colitis fulminante y megacolon tóxico. Se realiza una colectomía abdominal total con ileostomía terminal. En la cirugía selectiva, la proctocolectomía total con ileostomía terminal suele ser el estándar ideal en enfermos con colitis ulcerosa crónica. La proctocolectomía restauradora con anastomosis anal con bolsa ileal se realiza con procedimiento de elección para pacientes que requieren proctocolectomía total, pero desean evitar una ileostomía permanente. En el tratamiento de la colitis fulminante, reposo intestinal absoluto, hidratación del paciente, dar antibióticos de amplio espectro, con profilaxis, corticosteroides parenterales, no realizar procedimiento invasivo, no hacer colonoscopía ni enema de vario, dado que la mucosa está tremendamente friable, muy inflamada. Deterioro o ausencia de mejoría en las 24-48 horas es indicación finalmente de una complicación más grave y debe intervenirse el paciente en forma quirúrgica. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.